el segundo pétalo. Lo que primero hice fue llenar así el tejido en bruto, completo lo que va a ser la blusa, ¿verdad? Sí. Después, ahora que terminé el llenado, voy a comenzar a completar lo que es, en definitiva, lo que va a ser todo el tejido. Qué bello. Y este es el proceso para hacer el embutido. Este sería el molde para un vestido de quinceañera. Exactamente. Y a esta altura ya más o menos se va completando. Este, por ejemplo, tiene una forma irregular. Este es más regular, así cuadrado. Este sí es mucho más irregular. Sí. Y se va terminando de acuerdo a la forma que tenga. Este, por ejemplo, acá ya llega al tope, entonces el espacio que tiene que cubrir, entonces se empieza ya a dejar de a poco. Acá solo hay espacio que te da la... Eso. Nada que sea largo ese hilo ahí cortando más allá. Aquí un poco larguito. Eso. Ahí tu ayudante de pengüeso. Si le pasa la tijera ahí. La tijera, Adi. Bueno, hasta... Verano que te pida primero. Se quedó zurdo ahora. Ahí. No, te llamo alegreto. Aquí, Adi. Ella te podés cortar. Sí, ella... Despacito. Cucu Casera ya está haciendo ya un buen trabajo. Muy bien, Cucu Casera. Parece carpa era la tela. Parece carpa. Después de ponerle el almidón. Y antes, ahora no se usa el almidón porque antes se usaba por todas las ropas. Pantalón, camisa. Sí. Antes de guardar se ponía todo almidón. Y así pues las ropas se conservaban con mucho más tiempo. Y las camisas, vestidos. O lavas todo y antes de secarse pones en un líquido con almidón y después ya alzar para que se seque bien y al planchar después eso ya se queda así durísimo y perfecto. Puedes usar muchas veces. No, hay que tirar mucho. Todo. ¿Qué hacer, pengüe? Oiga, pengüe. Ahora olvídate de la bicicleta. Ahí cuando vaya a cortar.